Y está con nosotros Norma Arellano para hablar de estas fiestas. Normita, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, para Lili, muchas terminar gracias. el tema, ¿no? Sí, Claro. ya para terminar este plan de mercadotecnia que ha estado un poquito largo, pero es extenso. Sí, es claro. un tema extenso. Oye, no, hay cursos de 1 año, 6 meses y demás para hablar de este Imagínate. tema. Aquí se los estamos dando Express. desmenuzadito y muy express, ¿eh? Sí, hay maestrías, ¿no? ándale. Para hacer todo esto. ¿Pero por qué? Porque los emprendedores tienen que hacer las cosas pues como lo hacen los profesionales. Así es. Los grandes. Y este plan de mercadotecnia ya dijimos que es un documento que nos va a servir para poder llevar todo en orden y cumplir nuestras metas y nuestros objetivos. Eso es lo más ¿Se importante. acuerdan la semana pasada que hablábamos de las fiestas plateadas? Sí. Que la verdad es un negocio y bueno, hablamos de las fiestas plateadas, pero también podemos hacerlo con otro tipo de productos. Claro. ¿Qué tal que yo vendo ropa o vendo Oye, hasta cuestiones de pasteles, a lo belleza? mejor aprovechas, llevas ahí el pastel en la Galletas, reunión. pasteles, por supuesto. Entonces, todas las emprendedoras y emprendedores que tengan ganas de hacer algo, pues hay que utilizar esta metodología Así es, y claro. vamos a aterrizarlo para terminar con las fiestas plateadas, Muy que es bien. la venta de plata en una red. ¿Por qué? Porque en esa fiesta van a salir otras fiestas Ya. para que crezca el negocio y siga rentabilizando. Eso es bueno. ¿Ok? Bueno, en esta sección vamos a hablar de lo que es el posicionamiento. Posicionamiento, colocar, ¿no? Pero posicionar es colocar en la mente de los clientes una marca, un producto, una solución como lo primero. Por ejemplo, cuando pensamos ahora en plata, con este segmento del mercado al que nos estamos orientando, podemos ir posicionando la marca de Marta y de O Alejandra. sea, eso es adrede para que tu mente inconscientemente, cuando digas esto, lo que te acuerdes es esta marca. Exacto. Y si se fijan, las grandes empresas No, es lo lo que hacen hacen, muy ¿no? bien. Claro. No vamos a hablar de marcas, pero si decimos refrescos, si decimos cigarros, si decimos Pañuelos faciales. desechables. exactamente, se nos viene la marca. ¿Por qué? Porque está posicionada. Y para eso hay que trabajar mucho para colocarla como una solución. Marta y Alejandra le pusieron a su marca Maralej. Se oye como medio arabesca la cosa. Ellas trataron Sí. de hacer una marca. La marca tiene que ser corta, fácil Sí. de pronunciar, fácil de recordar y que sugiera algo con respecto al producto. Entonces es Maralej plata fina. Maralej es de Ya. Marta y Alejandra. Ah, por eso Ajá. la combinación. La combinación. Entonces, ¿qué es lo que se está tratando? De posicionar esa marca de tal manera que quede ya en la mente de las clientas como una solución. Entonces, para poder posicionar, necesito manejar mis famosas 4 Ps. Esto parecería mercadotecnia prehistórica, pero es la raíz de la mercadotecnia. Claro. La mercadotecnia, lo que te lleva a su objetivo, su misión, es satisfacer gustos, deseos, necesidades, sueños del cliente. ¿Y cuáles serían las 4 P's Las para 4 llegar a esto? P's, que son las famosísimas, es producto, Ajá. que cuando hablamos de producto estamos hablando de la plata como tal, Sí. pero aparte del servicio, de todo lo que estás dando como valor agregado. En estas fiestas plateadas es el producto que tiene que estar expuesto muy hermoso, muy llamativo, Muy bien montado. muy bien montado. Tiene acompañado como valor agregado el precio, que el precio tiene que ser atractivo al segmento de mercado al que va y puedes dar crédito, a lo mejor decirles, señoras, esta pieza me la pueden pagar en 3 quincenas, Claro. yo voy a ir a cobrarles, o ahora se pueden hacer transferencias Me electrónicas. depositas en las tienditas de la Oye, esquina. pero hasta también, ahí. y perdón que te interrumpa, pero es algo que he visto muy comúnmente, es no solamente a crédito, sino descuento por cliente frecuente. Si me compras 3 piezas, la cuarta te doy un descuento, ¿no? Como este tipo de cosas, Bueno, ahorrar maravilla. bonos. Oye, Eso también buenas vale la ideas, pena. ¿eh? Mira. Ay, estoy aprendiendo en tu sección. No, está maravilloso porque es verdad. Sí. Todos esos valores Claro. los estás haciendo que el producto sea más atractivo. Sí, ¿Cierto? sí. Entonces ya está el producto como tal, el precio, que es también un gancho, y que además el precio es el que te va a traer la utilidad. Para que Claro. yo pueda ponerle el precio a mi producto, necesito saber cuál es mi costo, cuál es el porcentaje de utilidad que yo quiero tener
Y con eso lo voy a ofrecer, pero también puedo manejar precios psicológicos, por decir, este te va a costar 195 pesos. ¿Por qué no 200? Porque 195... Se oye como que son 100. Ay, ya sé. ¿Hay una lista de precios psicológicos que podamos ver? ¿Cómo la buscamos? O... No, pues es muy interesante. esto es creatividad, Creatividad. Es creatividad, es Pues estar pensando cómo le voy a hacer. Así te hacen los descuentos del 99.99, ¿no? 99.99, lléveselo. Y ya que después reaccionas dices, fueron 100 pesos, pero Claro. como que Sí. no, tú los 100 pesos no. Y luego no tienen cambio, entonces además se quedan con tus centavos. Oye, y lo de venta frecuente me encanta, ¿eh? ¿Cómo? Porque si tú me compras más, Ah, entonces sí. te voy a ir Ah, sí. haciendo un porcentaje de descuento cada vez que me que compres, ¿no? O si me mandas clientes, También. a los 3 que me compren, yo te doy a ti Exacto. un 40. Exacto. Eso está muy bien. Entonces, después nos vamos con la P de Plaza, que Plaza tiene que ir relacionada con la distribución. Ah. Cómo estoy haciendo llegar el producto a mi cliente. La distribución, pues aquí es a través de las fiestas, a través de la red de vendedoras que se vaya Que se va generando formando. ahí por otras fiestas. Y esa es la manera en cómo haces llegar la plata a tus clientes. Muy bien. Puedes abrir también una página de internet Claro. en donde ofrezcas Pues el sí. producto, ¿sí? Y de esa manera irte a la siguiente P, que es la promoción, que es la forma en cómo te vas a comunicar con tus clientes. En que van a conocer tu ¿Cómo producto. le vas a hacer para que ellos sepan que tú existes, que tienes ese producto? Puedes utilizar, en este caso, para emprendedores que hacen este tipo de negocios, la página de internet, por supuesto, el Facebook, las redes sociales. Híjole, es Hay que que las redes estarlas sociales. y tener siempre muchísimo control. Y cuando te Claro. pregunten, responder. Porque Sí. si no, todo eso, en vez de ser bueno, es malo. Perjudica. Te perjudica, claro. supuesto. Hay que tener una comunicación constante con el cliente de tal manera que esa comunicación les llegue, los convenza y cumplas con lo que es la atención, el interés, el deseo y la acción. Y que compren, claro, porque te compren. pueden quedar en las redes sociales en que, ay, mira, es que sube muy bonitas fotos, ay, mira qué producto tan bonito. Y te quedas en ver, le pones corazoncito, le pones la manita de like, ¿no? Pero Pero el chiste es que no compren. vas a comprar Exacto. o no te diriges a la página web. Entonces, si podemos nada más concluir con Muy esto, bien. vemos que este plan nos sirve para tener todas mis estrategias muy claras y poder lograr llevar a cabo mi negocio de manera muy rentable y ver la manera en cómo yo puedo generar ingresos. Muy bien, Perfecto. Pues Norma. Norma, muchas gracias. No, Ahora sí gracias nos a dejaste. ustedes.